Su micrófono. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos, estimados amigos? Pues bienvenidos a esta masterclass que el Colegio Nacional de Profesores Certificados, a través de su consejo académico, ha preparado para ustedes. Es importante, estimados amigos, que como es una sesión virtual, tengamos los micrófonos en la medida de lo posible apagados, y principalmente nuestra participación se va a trasladar por conducto del chat que tenemos en la plataforma. Esta va a ser una masterclass que por conducto del doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid. Y bueno, es muy importante que hagan sus respectivas participaciones. Recuerden que si hay una contingencia técnica, si hay una circunstancia bajo la cual tengamos alguna dificultad para seguir transmitiendo esta sesión, haremos una pausa de 5 minutos para que podamos restablecer el servicio por parte de la plataforma de Zoom. Muy bien. Bueno, vamos a presentar a nuestro docente. Le agradecemos mucho, doctor, por aceptar nuestra invitación al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Muchísimas gracias. El doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, México. Además, es doctor en Derecho Penal y Criminología por la Universidad de Roma, Italia. Doctor en Derecho Internacional Público por la Universidad de Madrid, España. Doctor en Derecho Civil y especialista en Derecho de Familia por la Universidad de Buenos Aires.
Argentina. Además, ha desempeñado cargos públicos en Sonora, ha sido magistrado del Tribunal Superior de Justicia, director general de la Defensoría de Oficio, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, subsecretario de Gobierno para la Prevención y Readaptación Social, fungió en el Sistema Nacional como director general de la Academia Nacional de Seguridad Pública. En la Universidad de Sonora fue abogado y director de la División de Ciencias Sociales, actualmente maestro de tiempo completo, coordinador del doctorado y responsable del área de investigaciones jurídicas del posgrado en Derecho. Además de que es uno de los más afamados maestros del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, INDEPAC, y por supuesto también va a ser nuestro ponente dentro del diplomado en Derecho Notarial y Registral. Doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, le envío un fuerte abrazo, un cordial saludo. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Realmente es un tema muy importante el que usted va a desarrollar a lo largo de esta sesión de 60 minutos, en la cual hablará sobre los medios alternos de solución de las controversias en la función notarial, que es un aspecto muy importante, muy técnico, que de alguna manera es crucial para el desarrollo del derecho notarial. Estimados amigos, pues bueno, recordemos que al finalizar esos 60 minutos de exposición por conducto del doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid, realizaremos una ronda de preguntas y respuestas. Es muy importante que todas sus dudas las expresen a través del chat y el doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid con mucho gusto atenderá cada una de sus cuestionamientos que formulen. Doctor, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, maestro Martínez. Muy agradecido. Hola, buenas tardes a todos. Gusto saludarles. Es una plática introductoria a los mecanismos alternativos de solución de controversia de corta duración, una hora apenas, en la que haremos un bosquejo solamente de lo que han sido y son actualmente los mecanismos alternativos de solución de controversias en todas las áreas del derecho, incluyendo el área penal. Y bueno, ¿cómo se parte en estos casos? Pues de la controversia misma, ¿no? El ser humano también es un ente vivo y que siente, y que odia, y que ama, y que pretende, y que pierde, y se levanta. Pero esa carga emotiva que lo caracteriza también hace posible la multitud de conflictos que todos los días se dan entre los seres humanos. Pero el conflicto no es propio del ser humano solamente, lo es de los grupos en sí mismos. También vean ustedes las guerras intestinas de África, de Medio Oriente, precisamente entre diferentes pueblos indígenas o tribus. Pero además, el conflicto es propio de las naciones. Las hostilidades y las guerras pues son la clave de miles de años también de historia, en donde la pregunta que nos hacemos es ¿y cómo llegamos al conflicto? Pero sobre todo, ¿cómo solucionamos los conflictos? Pues bien, yo creo que aquí, y empecemos por el tema de los conflictos humanos, es donde tenemos que ubicarnos propiamente, porque el derecho pretende ser la fórmula por antonomasia para solucionar conflictos entre los seres humanos, en función de las diversas materias en donde estos se empotran, la materia civil, la mercantil, la laboral, la penal, en fin, el derecho resuelve conflictos. La aplicación del derecho por los tribunales resuelve los conflictos entre los hombres. ¿Es esto cierto? Bueno, vamos a verlo. Miren ustedes, ubiquémonos por allá hace 15.000 años, solo para hablar de una época, 20.000, si ustedes quieren, que es cuando ingresan en América los pueblos asiáticos que después poblaron diferentes áreas del continente. Y preguntemos, ¿qué pasaba cuando había conflicto entre dos personas? Por la mujer, por la casa, por la posesión de un objeto, de una piedra. ¿Cómo se resolvían los conflictos en la antigüedad? Les advierto que muchas diferencias no hay con los tiempos presentes. Se resolvían de dos maneras en aquellos tiempos, por la fuerza o pacíficamente. Y por la fuerza ustedes comprenderán, el homicidio, las lesiones, eran la típica fórmula de resolver el conflicto. Y pacíficamente, ¿cómo? Por vía de la negociación directa entre las partes. Es decir, las partes hablaban, discutían, negociaban,
compartían el objeto, lo cedían al otro, como quiera que fuera, y sorpresa de las sorpresas, la negociación directa entre las partes en conflicto resolvió y sigue resolviendo multitud de conflictos. Es más, resuelve no tanto conflictos, sino negociaciones directas entre las partes todavía hoy en día, porque hasta para regatear se utiliza de la negociación directa. Para posponer el pago de obligaciones, para reducir la deuda, usamos de la negociación. Bueno, alguien podría decir que la negociación es por antonomasia la fórmula por la cual los seres humanos resuelven disputas en forma pacífica. Y es posible que así sea, con advertencias que después aclararé de que no es necesariamente el mejor de todos los métodos, pero bienvenida a la negociación directa, ojalá que subsista por toda la eternidad. Pero mientras que las personas se arreglaban vía negociación, ocurrió una vez en que dos personas, no sé, discutían entre sí y llega un tercero bien intencionado, a ofrecer sus buenos oficios a las partes en conflicto diciéndoles, ¿qué les pasa? ¿Les puedo ayudar en algo? ¿Por qué peleaban? Es decir, esta persona seguramente fue rechazada muchas veces por meterse en lo que no le importaba, pero las veces que logró captar el interés de los rijosos y que fuera admitido como mediador, dos personas y él en medio también, para ayudarles a resolver el conflicto, nace una nueva fórmula de solución del conflicto a través de lo que ahora llamamos la mediación. Un tercero de buena fe que interviene en el conflicto ajeno con el fin también de ayudarles a las partes a resolverlo en forma pacífica. ¿Cuándo nació? Pues no lo sé, hace 20.000 años, hace 15.000 años, hace 50.000 años, cuando quiera que esto haya ocurrido, y tenemos la absoluta certeza que así fue. ¿Y cuándo ocurrió? Bueno, cuando ni siquiera teníamos conciencia del derecho de los jueces, de los tribunales, de las policías, del derecho, nada de eso existía, pero ya nació la mediación. Suponemos que la mediación siguió su curso, que siguió aplicándose. Al fin y al cabo, era un método silvestre, un método rudimentario, un método nacido de la intuición y de la buena fe del que intervenía, y no dejó huella, si digámoslo realmente. Pudo aplicarse miles y millones de veces a lo largo de la historia y haber beneficiado en mucho a las personas en conflicto, pero no quedó huella. Una cosa que ocurre todos los días y en diferentes lugares, que se resuelve y no se documenta, algo que no tiene un método de aplicación, sino la buena fe del interviniente, pues no deja huella. Es más, dio lugar a que surgieran lentamente, como conocen sobre todo los abogados, la evolución del derecho, pues dio lugar a que nacieran los monarcas, que nacieran las leyes, que nacieran los tribunales, el procedimiento, que se reglamentara legalmente incluso la materia civil, la materia penal y los procedimientos respectivos, y la mediación, humildemente, seguía su curso entre las colonias, entre los pueblos, entre las gentes, sin dejar mucha huella. Llegamos al siglo XX, señores, y obviamente se había entronizado un sistema que se autocalificaba como un sistema pacífico, como un sistema legal de solución de controversias, es decir, el recurso a los tribunales. Los jueces, aplicando las leyes, resolvían conflictos entre los hombres. Y todo el mundo deberíamos estar contentísimos porque era un procedimiento pacífico, legal, reglamentado y por lo tanto seguro también, que debería de despejar los grandes conflictos entre los hombres, probablemente entre los grupos humanos, los indígenas, y bueno, no necesariamente las naciones, porque el derecho internacional público, el derecho de gentes, se cuece aparte por no existir un órgano supranacional, aunque existen tribunales de justicia penal y de derechos humanos que ustedes bien conocen. Y llegamos al siglo XX, justo por allá a la mitad de este siglo, particularmente en los Estados Unidos, cuando empieza a plantearse el tema de la mediación como un método que puede mejorar en técnica, que puede utilizar de la aportación de las ciencias del hombre para mejorar y ser más eficientes, y empezamos a hablar de la mediación como un método. No solamente como un acto de buena voluntad de un tercero que no sabe hacerlo, pero que quiere de alguna manera intervenir para ayudar,
No, queremos sistematizar la mediación. ¿Está bien? Para entonces ya tenemos el procedimiento judicial, tenemos el procedimiento arbitral, del cual hablaremos ahora, y la mediación, que es mucho más antigua que todos estos métodos, no estaba reglamentada, no estaba reconocida y no estaba estructurada a nivel técnico o con apoyo científico. Y entonces comenzamos a especular, los autores a escribir, los mediadores a practicar, cómo podría ser la mediación, para qué sirve, cómo se debe de aplicar, cuáles son los pasos que debe darse para que la mediación tenga eficacia en el tejido social. Y de la manera más simple que pueda, voy a tratar de explicarles. Claro, si tenemos el curso, pues ahí nos veremos mejor. Bueno, la mediación aparece como un mecanismo alternativo al procedimiento judicial. En lugar de ir a juicio, podemos arreglar el conflicto aquí entre nosotros. ¿También? ¿Y cómo opera? Bueno, opera mediante un tercero ya capacitado, ya educado en el método que va a aplicar, de buena fe, como siempre debe de ser también, para poder resolver el conflicto. Y bueno, fuimos adentrándonos más que nada en el estudio del conflicto. ¿Cuáles son las características del conflicto? ¿Qué se entiende por conflicto? ¿Cómo nace el conflicto? Pero sobre todo, ¿cuántos tipos de conflictos existen? Y se descubrió, cosa ya conocida, de que el conflicto puede ser material. Es decir, me debes 20,000 pesos, quiero que me pagues 20,000 pesos. Conflicto material. Pero también podría ser sentimental, emotivo, psicológico también. Y ese conflicto es importantísimo. Descubrieron los mediadores que por ahí teníamos que empezar a trabajar, porque el conflicto material podía verse y eventualmente arreglarse, pero el conflicto emotivo no se veía y podía pasar desapercibido, no obstante su importancia. Y entonces, la mediación evoluciona desde el siglo pasado, mitad del siglo pasado, se adentra en ese siglo, sobre todo en México, y comenzamos a advertir sus bondades. ¿Cómo se media? Un buen mediador, cuando recibe a dos personas en conflicto para entender, conocer la mediación, tiene una primera entrevista con ellos. Una entrevista que podríamos llamar preliminar, pero que es muy importante. Y ya que el mediador va a vender sus servicios, y por vender no digo cobrarlos, sino va a dar sus servicios, pero quien los reciba también debe de aceptarlos. Él debe aprender a vender lo que hace también. Y entonces, en forma muy condensada, señalamos que un buen mediador debe, en un primer momento, la primera fase de la mediación, es venderse a sí mismo. Obtener la autorización de los rijosos, de las personas en conflicto, para que él sea su mediador. ¿Cómo se logra que las partes nos acepten como mediadores? Porque si no, no podemos hacer nada. La mediación es un método voluntario, no es obligatorio. Las partes pueden admitirlo al principio y abandonarlo después. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos hacer que las partes en conflicto primero nos acepten? Nos aceptan mediante una actitud positiva, simpática, empática, amable. Llegan y los saludamos inmediatamente, efusivamente, le damos la mano a cada uno, golpes en el hombro al varón también. Le decimos, yo me llamo Miguel, puedo llamarlos de tú, es decir, puedo usar sus nombres, podemos comunicarnos así, me dan permiso para hacerlo. Entonces, se rompe un poquito la frialdad entre desconocidos cuando se empieza a hablar de tú. El buen mediador sabe cómo halagar a la mujer. Qué bonito prendedor, qué hermoso vestido, señora, la felicito. Oiga, usted, qué botas preciosas, ese sombrero suyo, o lo que fuese, porque se siente la gente amable, agradable, también de inmediato. Se le pregunta de dónde vienen, de dónde son. Y bueno, siempre habrá algo que decir bonito de ese lugar. No, magnífico lugar, de allá eran mis
parientes, una vez fui yo y me trataron muy bien, gente dulce y amable. Y con todo mi respeto, señores, con esas pequeñas dosis también de miel, uno pregunta después a las partes, mire, a mí me gustaría ayudarlos. Con todo el alma quiero ser objetivo y ayudarles a que ustedes mismos resuelvan su conflicto. Pero la verdad es que no sé si ustedes me acepten como mediador. Resulta muy difícil, la verdad, de que no nos acepten después de la buena introducción, pero si por alguna causa viéramos duda en ellos y estamos en un centro de mediación judicial o un centro de mediación ministerial, por ejemplo, donde hay otros mediadores, pues lo que haríamos, señores, si a ustedes no les interesa que yo les ayude, no hay problema, mire, aquí hay otros mediadores, yo les invito a conocerlos, ustedes deciden, no se deja ir a los clientes, si no nos quieren, que por lo menos hagan mediación con otro, punto. Pero nos aceptan. ¿Qué vendemos ahora? Ya nos vendimos nosotros como personas, como mediadores, y nos aceptaron, nos compraron. Ahora hay que vender la mediación. La mediación como método. Y decimos, oye, pues muchas gracias por aceptarme. Ahora les voy a explicar qué es la mediación. Y les voy a explicar sus bondades y por qué yo sugiero que se sometan al método. Miren ustedes, la mediación es una forma a través de la cual miles y miles de personas resuelven pacíficamente sus conflictos. Lo hacen con la ayuda de un mediador como yo, pero es muchísimo mejor que otros métodos. De hecho, este método sustituye al de la judicatura, sustituye al método de la administración de justicia. ¿Y por qué? Y allí es donde empezamos a decir verdades. Parecería que estamos desnotando a la administración de justicia, pero si decimos la verdad, no ofendemos, o no deberíamos de ofender. ¿Qué le decimos? Miren, ustedes siempre podrán ir a un juicio. El asunto que los trae aquí es justiciable y por lo tanto lo pueden plantear ante un tribunal civil, un tribunal mercantil, a un tribunal familiar o a un tribunal penal. Ustedes no están obligados a quedarse, se pueden ir cuando quieran, pero les advierto que este es un método mejor. Si ustedes se van al procedimiento judicial y deténganme cuando diga una mentira, se van a encontrar con que tienen que contratar a un abogado. Y ese abogado les puede cobrar mucho dinero. Cuídense de cuando cobra los gastos, las copias certificadas, porque se gastan muchos miles y miles de pesos en copias certificadas. Ustedes entenderán que además de costoso, el asunto puede durar años. Y es cierto, la duración de los procesos es muy larga. Pero además no pueden estar seguros de que van a ganar el juicio. Hasta el más seguro de las personas que tengan un documento cambiario y todo lo demás, puede perder por culpa del abogado, se le olvidó alguna cosa, no presentó una prueba, puede perder porque se le pase el tiempo y prescriba o caduque la instancia, pero puede perder por los criterios del juez, que no son uniformes siempre. Entonces, ¿ustedes les gustaría irse a un procedimiento largo, costoso e inseguro? ¿O quieren intentar conmigo, de buena fe, poniendo de su parte un poco, arreglar su asunto en 1 o en 2 reuniones? En 2 o 3 horas podemos arreglar el asunto si ustedes cooperan. Y no nos cuesta nada si se trata de un centro de mediación institucional, o les costará muy poco porque aun cuando se trate de un mediador privado, pues ¿qué le puedo cobrar por unas cuantas horas de trabajo? A diferencia del abogado que va a durar años litigando el asunto. Entonces, queda a su discreción. ¿Quieren ustedes seguirse la vía judicial o quieren quedarse en la mediación? Y ya imaginarán ustedes, si planteamos bien nuestro producto, que las personas seguramente aceptarán la mediación. Una vez que me dicen que sí, que están dispuestos a someterse a la mediación, entonces les explico la dinámica, les explico las condiciones para que se desarrolle el proceso. Bien, de acuerdo. Entonces, les comento lo siguiente. Va a empezar hablando la persona que pidió la mediación, la persona que reclama el derecho, la que se siente agraviada. Les voy a dar un tiempo prudente y a la otra parte le daré un tiempo muy parecido. Ustedes tienen que comprometerse a no interrumpir. Tienen que comprometerse a no injuriar, a no ofender, a no realizar actos de violencia. Porque estamos aquí de buena fe para buscar una solución pacífica y esas actitudes no son correctas, pero además ustedes se ve que son gente muy respetable, muy digna, muy educada y seguramente no lo harán. Ven ustedes como siempre trabajamos positivamente en reforzar ciertos aspectos de la actitud que queremos.
Cuando las partes estén de acuerdo en cómo se procesa la mediación, sorpresa de sorpresas. El mediador no le interesa tanto el conocer el conflicto material, que claro, que tiene que expresarse, que exponerse. Le interesa más saber si atrás del conflicto material existe un conflicto emotivo. Porque hemos aprendido a través de siglos que las cargas emotivas, que los dolores, los odios, los rencores, los ánimos de venganza, los amores frustrados, etcétera, son cuestiones sentimentales que impiden la solución del conflicto material. ¿También? Y entonces empezamos amablemente diciéndole a la persona interesada en la mediación: a ver, don Joaquín, llamémosle don Joaquín, cuénteme usted cuál es el problema. Y dice don Joaquín: pues nada, que esta persona me debe 3 meses de renta, no me ha pagado también, y yo exijo que se me pague. Bueno, don Joaquín me acaba de exponer el problema material, el importe de 3 meses de renta, 18,000, 20,000, 30,000, 40,000 pesos. Ese es el problema material. Y yo le pregunto, porque ahí es donde entra el buen mediador: oiga, don Joaquín, ¿y qué problemas le ha causado a usted el que no le hayan pagado la renta? Usted no se imagina, me dice don Joaquín, yo soy pobre, heredé una casa grande de mi madre, mi abuela, pero yo no la podía mantener y además no tenía trabajo. Entonces lo que hice fue rentarla a este señor que me paga 15,000 pesos. Fui y renté una casita de 3,000 pesos, de 4,000 pesos, y con lo que me sobraba de la renta vivía. Soy una persona mayor, no tengo recursos, yo no tengo trabajo. Imagínense lo que significó para mí 3 meses en que no cobré el alquiler. Me cortaron la luz, en la tienda no me quisieran fiar, no pude pagar la colegiatura de alguna cosa, pasé vergüenzas por causa de que no me pagara la renta, porque yo vivo de esa renta. ¿Sí nos entendemos? ¿Y cómo le hace sentir lo que pasó, don Joaquín? ¿Ve usted cómo voy tratando de escarbar en los sentimientos? Muy molesto, muy indignado, me dice don Joaquín, porque además de que no me pagó la renta y me causó tantos perjuicios, este señor, cuando le tocaba la puerta, nunca me abrió. Le llamaba por teléfono, me decían que no estaba. También 3 meses corriendo tras de él para que me pagara, y se burló de mí al no enfrentarme, al no dar la cara, al no explicarme el porqué. Estoy muy, muy indignado. Son muchas cosas que me ha hecho daño. Estoy muy ofendido. Perdón, si esto es así, porque lo es, ¿qué falta para que el arrendador mate al inquilino? Lo lesione, lo injurie, lo ofenda en público, hable mal de él, y bueno, se convierta en una espiral, porque aunque fuese cierto, el arrendatario probablemente no le guste tanto que hable mal de él, o que lo ofenda, y si lo ofendo ahora, me responde y se hacen golpes. ¿Sí me entienden? Cuando hay cargas emotivas muy fuertes, el conflicto se exacerba y pasa a grados de mayor intensidad y daño. Y eso es lo que queremos evitar nosotros. Pero además, descubriendo el conflicto emocional, podemos resolverlo. Y con la solución de este tipo de conflictos, el conflicto material resulta intrascendente, se resuelve fácilmente. No es el mayor de los problemas. Entonces, cuando termina de hablar don Joaquín, el buen mediador trata de transcribir, de transmitir también lo que dijo don Joaquín, y se lo dice a la contraparte. Parecería que la parte es muy tonta y no entiende lo que dijo don Joaquín, pero no es cierto. Repetir lo dicho por esa persona, condensándolo, unificándolo y dirigiéndolo correctamente para evitar dilaciones y confusiones y ampliaciones innecesarias. También, bueno, lo que hacemos es precisamente esto. Decimos: oiga, don Pedro, fíjese usted que aquí dice don Joaquín que usted no le ha pagado la renta por 3 meses. Pero también nos dice que por culpa de ello, y siendo que vive de esos recursos, ha tenido muchos problemas, ha sufrido vergüenzas, le han cortado la luz, ha tenido problemas hasta de alimentos y todo, y que por eso está muy indignado. Pero que lo que le indigna también y mucho es la actitud de usted al no darle la cara y haber aclarado la situación, porque se le escondía, lo negaban cuando era por teléfono,
está muy enojado por esto. ¿Qué tiene que decir usted al respecto? Pero ustedes, yo puse en segundo término el tema material de los 3 meses. Insistí en lo que había sufrido don Joaquín, en el sentimiento, en la frustración, en la rabia de don Joaquín, y se lo devuelvo a él como una especie de culpable de lo ocurrido, para que me diga qué piensa él de lo ocurrido. Si todo va bien, si la persona es de cierta dignidad, y oyendo a don Joaquín cómo lo dice, con qué rabia, con qué desesperación lo dice, también responde: lo siento, don Joaquín, yo no sabía que le había pasado esto, qué pena, le ruego me disculpe. Señores, ya está resuelto el problema. Sorpresa de sorpresas. El conflicto emotivo se apaga pidiendo perdón. Y aquí pidieron perdón. Ya el conflicto emotivo no subsiste. También podemos arreglar el conflicto material de cualquier manera, abonándole de las mensualidades que se deba, anticipando, previendo que en diciembre paguemos lo que le debemos. No hay problema. Y si además la parte deudora explica a su vez por qué ocurrió esto y le dice, por ejemplo, que no le pagó hace 3 meses porque hace 3 meses su esposa internó en el hospital con cáncer y todo lo que tenía lo invirtió para curarla y que acaba de morir. Pues bueno, ya se imaginarán ustedes la justificación también, cómo compensa de alguna manera la irritación del otro. La mediación es esto, señores. La mediación es la búsqueda no del conflicto material, que lo podemos conocer perfectamente, sino el conflicto emotivo, el conflicto espiritual entre las partes. Desgraciadamente, el sistema de justicia por tribunales, en donde se aplica una ley que resuelve conflictos en abstracto, que dice que debe hacerse en cada caso, pero no en el caso concreto, también no se ocupa del conflicto emotivo. Y los jueces ni nacieron, ni tienen la función, ni la ley se ocupa de ello, de resolver el conflicto emocional. Se ocupan de los conflictos materiales, puramente. Entonces, ¿a mí qué me sirve de que un tribunal condene al inquilino a pagarme 3 meses de renta, si cuando pretendo ejecutarlo no tiene bienes y quedo doblemente indignado? Lo que me hizo, más la imposibilidad de cobrarle, porque la insolvencia es un mal muy común en México también. Y si además duré 5 años para sacarlo de la casa y se burló de mí al no pagarme ni siquiera esos 5 años, y todavía le tuve que pagar al abogado, pues perdónenme, el próximo conflicto derivado del mismo será el de homicidio, de lesiones de uno del otro. Y si además lo saco de la casa, lo expulso, logro por fin el juicio de desahucio después de muchos años, y lo saco vergonzosamente a la calle, entrego al ayuntamiento los bienes, o lo que fuese, o se los embargo, pues humanidad, estamos hechos de indignaciones propias, y es posible que ahora el inquilino, que tuvo la culpa de todo ello, sea el indignado porque lo echaron a la calle y lo ofendieron, y su familia, sus hijos, etcétera. Y lo que no queremos, lo que ninguna sociedad quiere, es que haya represalias. Lo que no queremos en ningún pueblo es que haya escalada del conflicto. Lo que no queremos es que lo que era un conflicto civil se convierta después en un delito. ¿Está bien? Entonces, fíjense qué maravilla. La mediación entendida como un método sustitutivo del judicial, que es muy parco, muy frío, poco interesado en el sentimiento, en el que, o a través del cual, no solo resolvamos el conflicto emotivo y el material, sino que impidamos en el futuro las represalias. Podamos garantizar que la sociedad está en paz, que la sociedad no va a crear entre familias, entre grupos, entre personas conocidas, nuevos conflictos. ¿Bien? Con el paso del tiempo descubrimos que había partes que sí ponían todo de su parte para resolver el conflicto, pero había algo que impedía el arreglo, en virtud de que, bueno, pues no se tenía dinero suficiente, no se podía pagar la cuota que el otro exigía, no se tenían de momento los recursos, y parecía que se acercaban, me debes 200, pero dame 150, sí, pero no puedo darte más que 100, y encontramos que había buena voluntad, pero no llegaban a ninguna solución. Y entonces la mediación se prolongó, se estiró también, y se convirtió en conciliación. Técnicamente hablando, la conciliación es otra cosa más que una mediación que no alcanzó su objeto,
y en el que el mediador se convierte en conciliador después de pedir permiso. Le dice a las partes en conflicto, miren, aplaudo su buena fe, sí que han hecho un esfuerzo enorme, hay buena voluntad sin duda, pero no han llegado a un arreglo. Y estamos tan cerca de alcanzarlo, ¿por qué no me autorizan a que yo les proponga alguna forma de solución? Déjenme plantearle alguna salida. ¿Me lo permiten? ¿Me lo autorizan? Conste que yo no quiero molestar a nadie, yo quiero ayudarles nada más, pero como ustedes no pueden solos, déjenme ir más allá de la mediación y convertirme en conciliador. La conciliación, pues señores, es un paso más allá de la mediación. No es un método distinto, es un método complementario de la mediación, por medio del cual el mediador, que solamente era un facilitador, que llevaba información, preguntaba y tal, y les ayudaba a arreglar el problema, les va a proponer ahora cómo solucionarlo. Y bueno, parece ser, y tengan cuidado, señores, de creer que la conciliación es una fórmula fácil para cualquier mediador. Al contrario, es un salto en el vacío, es un riesgo que debe calcularse, porque como la mediación es voluntaria y cualquiera de las partes se puede ir en el momento que tenga desconfianza por el mediador, cuando el mediador se convierta en un conciliador que propone soluciones, tengan cuidado que la propuesta que hagamos no vaya a ofender a una de las partes, porque se va y nos quedamos sin mediación y sin conciliación y sin nada. También hay que ser muy prudentes en este tema. Déjenme darle un ejemplo. Yo observo que hay una persona que dice, este señor me debe 400,000 pesos que le presté y estoy muy apurado porque me van a embargar la próxima semana, necesito que me pague ahorita mismo mis 400,000 pesos. Pero ¿saben qué? Con 300 que me dé, me conformo. Entonces, yo observo que hay necesidad de parte del acreedor. De parte del deudor dice, sí, me gustaría y te agradezco y qué amable de quitarme 100,000 pesos, pero no te puedo dar más que 250,000, que es todo lo que tengo en este momento. ¿Sí nos entendemos? Entonces, si yo me convierto en conciliador con autorización de las partes, a lo mejor me veo, no sé, atraído por una solución salomónica, diciéndole, oye, ¿y por qué no le da 275,000 pesos? Y a lo mejor los acepta el otro, si este se los da, el otro los acepta por la necesidad que tiene. Pudiera ser. Cambiemos de tema. Soy rico, muy rico, le presté a un amigo mío 500,000 pesos, cayó en desgracia, no tiene bienes, está quebrado, no sabe qué hacer. Digo, ¿sabes qué, Juan? Págame 400,000 pesos, ni un centavo menos. También te regalo 100,000 pesos, pero págame 400 ahorita. Pero que quede claro, ni un centavo menos. Juan, el deudor, dice, es que no tengo más que 300, te doy 300 si quieres. Ahí nos empataremos, ahí nos detenemos. Pero yo oí perfectamente cuando el acreedor, amable y humanista, dice, te regalo 100,000, pero dame 400, pero ni un centavo menos. Y oigo a un Juan que ofrece 300 porque es lo único que tiene. Yo no lo voy a hacer de Salomón en este caso. No le voy a decir, ¿por qué no le das 350? No lo voy a hacer. Porque ya oí perfectamente el acreedor que dijo ni un centavo menos. Si yo le digo, ¿por qué no le acepta 350? Capaz que el acreedor, que es parte del procedimiento de mediación o de conciliación, se levanta y se va. Ya le dije que no menos. También. Entonces yo inteligentemente digo, oye Juan, si tú dices que agradeces la quita, pero que no tienes más que 300 en este momento, ¿por qué no le das los 300 al buen señor y los otros 100 se los pagas durante un año, seguramente 10,000 pesos mensuales, 8,000 pesos mensuales, y estoy seguro aquí que don Joaquín no te va a cobrar intereses? ¿Tú qué dices? Si él me dice, está bien, yo mismo dije que no podían porque no tenía más que 300, pero me están dando una oportunidad de pagarlo en abonos, ¿se podrá arreglar? Sí, porque el acreedor se llevó sus 400,000 pesos, no de inmediato, pero los 400,000 pesos, y el deudor salió del apuro posponiendo el pago de 100,000. Buena solución, buena solución. La otra, de partir por mitad la diferencia, no era buena en este caso. Pero señores, cuidado. Por eso les decía que la conciliación es un método, pero que lo usaría yo muy pocas veces, porque puedo echar a perder la relación, ya ganada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una persona me dice, él me debe 100,000 pesos, se los presté, y el
la otra parte dice, sí, sí me pesas 100,000 pesos y te lo agradezco, pero te los pagué, fue a tu casa, te los di en efectivo, y cuando me fui que ahí rompieras el pagaré, y no lo rompiste, y ahora dices que no te acuerdas, pues yo te lo pagué, ¿sí? Fíjense el conflicto, a los extremos del conflicto. No debo, sí debes. Dios no quiera que a mí se me ocurra la torpe idea de convertirme en conciliador. Yo dejo las cosas como están, ¿eh? Aquí estoy para servirles cuando quieran, vayan a su casa, si quieren volver aquí estoy para servirles, pero meterme en la conciliación en este caso, peligrosísimo. ¿Qué pasa si les digo, por ejemplo, ¿y por qué, señor, no le paga 50,000 pesos en lugar de 100,000 y todo feliz? Dios de santo, qué enorme tontería. Me acabo de poner de parte del acreedor. Acabo de afirmar que sí le debe, pero que ¿por qué no le quita la mitad? Cuando lo que sostiene la otra parte es que no le debo nada, yo ya le pagué. Entonces, mi propuesta es injuriosa, porque obviamente adopto una de las posiciones y no guardo ninguna equilibrio respecto de las partes. Mediación y conciliación. También buenos métodos, sin duda. Pero frente a ellos aparecen otros métodos, los que ya dijimos. La negociación directa entre las partes. Decimos, bravo, aplausos. Pero es buena la negociación, buenísima, pero no siempre perfecta. La negociación entre dos personas supone que hay dos personas distintas en ambas partes. Que hay personas muy inteligentes, muy cultas, muy poderosas, muy persuasivas, con muchas conexiones políticas, y por aquí una persona tartamuda, tímida, sin dinero, sin influencias, o una mezcla de esas cosas, y nunca son iguales. Y aunque la negociación se llegue a un arreglo, una de ellas siempre quedará con la espinita de que no fue un muy buen arreglo para él, también porque el otro se aprovechó un poco, gritó un poco más, amenazó, dijo que tenía abogados, y yo, por quitarme de encima el problema, acepté lo que él me proponía, pero me pareció un poco injusto, un poquito abusivo. Sí, siempre ocurren esas cosas porque las partes no son iguales. Pero bienvenida la negociación, porque más vale, como dicen por ahí, un mal pleito que un buen juicio. También de años de gastos y de una inseguridad sobre la resolución. ¿Bien? Nosotros consideramos que la negociación directa entre las partes, primero, no es un método. ¿Por qué? Porque la gente no sabe negociar, negocia como Dios les da a entender, de buena fe probablemente, viendo las debilidades y fuerzas del otro. Pero método o no método, también fórmula de negociación pacífica, bienvenida la negociación directa entre las partes. Pero también aparece por ahí como métodos pacíficos, y aquí no tenemos esa certidumbre, el procedimiento judicial como un método pacífico, y como un método pacífico también, pues la fórmula de los sustitutos, de los jueces, por llamarles así, de los parajueces también, en cuanto que podemos, la ley no nos permite, nombrar un árbitro entre las partes, decirle cómo debe resolver en justicia o en equidad, señalarle cuáles pueden ser los recursos que podamos interponer contra la resolución, e inclusive autorizar que en caso de incumplimiento con el laudo arbitral también podemos solicitar al juez que ejecute conforme a las reglas del procedimiento judicial. También es distinto el juicio arbitral. Ambos forman parte de una forma de solución de conflictos heterocompositiva. Es decir, quien soluciona el conflicto no son las partes, sino un tercero señalado por la ley, nombrado por la ley, o un tercero nombrado por las partes, pero al fin y al cabo, un tercero resuelve. Y aunque las partes tienen, todavía, de alguna manera, la paz interior, la comunicación como para nombrar a árbitro y señalar el procedimiento y la forma de ejecución, eso supone que no hay graves conflictos emotivos entre las partes, típico del arbitraje de las empresas en conflicto. Bien. Y ahí está el procedimiento judicial, ahí están los códigos procesales, ahí están las acciones, ahí están los derechos previstos en los códigos sustantivos que todo mundo conoce, sobre todo los abogados, creo yo. Bien. Pero la verdad es que esos métodos
no han sido tan eficientes como se piensa, o por lo menos sabemos perfectamente que por su estructura y finalidad no tienen conflictos emotivos y por lo tanto resuelven conflictos materiales. Pero también sabemos que no siempre les gusta a las partes la solución venida de terceros, porque o uno gana y el otro pierde. Pero en la mediación, o todos ganan, y si quieren ustedes todos pierden un poquito, pero no se sale con las manos vacías. En cambio, el jugármelo del todo por el todo en un juicio, o confiarme en el juicio arbitral, puede traer por consecuencia que lo pierda todo y que el otro gane también. Entonces, es riesgoso, porque al final del juicio, el que pierde nunca quedará satisfecho. También siempre inculpará, pues, al juez que se vendió, al abogado que no fue bueno, o lo que fuese, y lo que nos interesa es que el conflicto se resuelva. Pero yo no he sabido que los procedimientos judiciales resuelvan conflictos. Es probable que los exacerbe. Y cuando hablamos de métodos pacíficos, con todos mis respetos para los abogados, incluyendo los notarios que son abogados, se dice que el procedimiento judicial es un método pacífico. Y se invoca el artículo 17 constitucional donde dice que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, que para eso están los tribunales para administrar justicia en forma rápida, en forma gratuita, en forma imparcial y en forma plena. Aplausos decimos nosotros también, pero justicia para resolver qué conflicto, el material, y nada más que el material. Luego, resuelto que sea el conflicto material, poco importa la judicatura que las partes queden peleadas entre sí y que mañana se maten porque no quedaron conformes con la solución. Y esa no es una justicia plena, esa es una justicia limitada al conflicto material. Pero además, el método que utiliza la judicatura desdice su carácter pacífico. ¿Cómo puede ser pacífico un método cuando el mismo ritmo del procedimiento, las mismas fórmulas procesales hablan de litigio, de fuerza pública, de partes en conflicto, de contraparte, también de ruptura de cerraduras, de embargo forzoso, de remate de bienes? La verdad es que el idioma que hablamos los abogados, que nos enseñan a hablar en la carrera, nos convierte más que en solucionadores pacifistas de conflicto, en guerreros dispuestos a enfrentarnos con la contraparte en un litigio o en una guerra en donde gana el mejor, se causa el mayor daño y nos enfrentamos a muerte. Y sí, hasta las personas buenas que llegaron a la carrera de Derecho salen mareadas por la misma carrera, por la jerga, por los valores, por la dinámica que se nos enseña en la carrera, y salimos como gladiadores, dispuestos a enfrentarnos con el otro, quizás en nombre de nuestro cliente y a veces por interés propio. Y yo afirmo, y espero que no me vayan a excomulgar los tribunales también, de que el procedimiento judicial es un método violento de solución de controversias, solo que la violencia es institucional. También, que resuelve el conflicto material, sí, a veces bien, a veces con criterios discutibles, pero que no resuelve el conflicto espiritual, emotivo, también, y que eso queda como un conflicto en sí mismo que empieza a crecer y llega a producir por las represalias naturales, también por el crecimiento del odio, pues también en conflictos mayores como los penales, pero que además la duración de los procedimientos, el costo del proceso, pero además las resoluciones desfavorables, lo único que hacen es acrecentar el conflicto, no solucionar el conflicto. Luego entonces digo yo, por amor de Dios, si pueden evitar la judicatura, 1000 veces mejor. Y bueno, ¿y qué se ha hecho de estos métodos? Señores, descubrimos en México las deficiencias del procedimiento judicial, pero al mismo tiempo descubrimos que la mediación y la conciliación como métodos podían ser extraordinariamente bondadosos, buenos porque resuelven conflicto sentimental y conflicto material, que además nos ayudan a reducir la carga de trabajo de los tribunales, también a resolver rapidísimamente los conflictos y no durar años en la resolución de los mismos. Y dijimos, bienvenidos los métodos de tal tipo. ¿Y qué hicimos? Bueno, desde el siglo pasado, desde el 93, Quintana Roo crea una ley de mecanismos alternativos. Y a partir de entonces, en lo que va del siglo, también, ¿qué hemos hecho? Hemos creado 30 leyes con nombres distintos, pero obviamente vinculados,
leyes de mediación, leyes de solución de conflictos, leyes de justicia restaurativa, con muchos nombres, en cada uno de 30 estados de la República. Ha sido un proceso lento, pero hemos logrado eso. Y cuando teníamos ya leyes en casi todos los estados, también un buen día, por cierto, la Constitución de la República se modifica en el año 2005, precisamente el 12 de diciembre, debió ser la Virgencita de Guadalupe quien iluminó a los legisladores también, para intercalar 3 párrafos en el artículo 18 constitucional para decir que el procedimiento para infractores menores, para adolescentes, sería especializado ante un juez especial con una ley especial y que podían aplicarse para resolver los conflictos en esta área del derecho penal especializado, podían utilizarse los mecanismos alternativos de solución de controversias cuando pudieran ser aplicados. Señores, ilusión de ilusiones para los mediadores en México. Ya no bastan las 30 leyes que tenemos en los estados. La Constitución, artículo 18, admite en el año 2005 la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias a las controversias penales en materia de adolescentes. Y no duramos mucho más tiempo, ¿eh? En 2005 al 2008, la gran reforma constitucional del 2008, esa en la que todo el mundo cree que lo importante fue la introducción obligatoria de un nuevo sistema acusatorio oral, como todo el mundo sabe en el derecho. También esa reforma extraordinaria que crea el sistema acusatorio introduce también en el artículo 17 constitucional, al lado de la definición de justicia de los tribunales, un nuevo tipo de justicia. Y dice que también se aplicarán los mecanismos alternativos para la solución de todo tipo de controversias, no solo las controversias penales, también las controversias penales. Entonces, imagínense qué ilusión. A distancia de 3 años, entre el 2005 y el 2008, logramos introducir en la Constitución 2 normas, el 18 y el 17, en donde se admiten paralelamente a la administración de justicia tradicional la aplicación de los otros métodos, los métodos no jurisdiccionales de solución de controversias, como coadyuvantes de la justicia tradicional, como métodos que ayudan a disminuir la carga de los tribunales, a resolver mejor los conflictos, a hacerlo con mayor rapidez. Y dijimos, ya tenemos asidero constitucional, ya tenemos leyes, sin duda, todo va a ser bueno. Y en esa reforma, en la de 2018, se modifica el artículo 73, fracción 21 de la Constitución, para decir así, también con grandes palabras, de que el Congreso de la Unión tendría facultades para crear un código único de procedimientos penales, una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias y, bueno, una ley de ejecución de penas de carácter nacional también. Fíjense bien, se le dio la connotación de nacional a una ley que habría de reglamentar los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ven cómo no estamos hablando de un método perdido en la Edad Media que nadie recuerda, sino estamos hablando de una institución que alcanza rango constitucional. ¿Está bien? Luego entonces encontramos después que la ley que se nos dotó no era la que se había prometido. Se creó una ley nacional de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y se nos quedó debiendo una ley que regulara los demás métodos en materia civil, mercantil, administrativa. De acuerdo. Se reforma la Constitución después para decir que habría una ley reglamentaria, una ley marco, para que los demás códigos de los estados pudieran ajustarse y homologarse entre sí. No se ha creado esa ley, hay un par de proyectos, se están discutiendo, pero ya viene. Se crearon otras hipótesis. Las leyes locales comenzaron a reglamentar la mediación institucional y la mediación de particulares. Se comenzaron a reglamentar en algunos códigos, en algunas leyes estatales, la posibilidad de que los particulares también hicieran mediación. Y no solamente esto, se dio efectos a los convenios obtenidos por vía de mediación para solucionar el conflicto judicial que estaba en conflicto, en discusión. Se dijo que los convenios que fueran autorizados por las partes y ratificados ante el director del centro de mediación, etcétera, en algunos casos solo los mediadores tienen esta fe pública, podían ser también, una vez autorizados, tendrían los efectos de cosa juzgada.
Y por lo tanto, si una de las partes no cumple lo convenido, no vamos a llevar un juicio otra vez, sino que vamos a ir directamente a la fase de ejecución de este convenio, como si el convenio fuese una sentencia ejecutoria. Seguimos avanzando en la importancia de los convenios de mediación y creando también hipótesis de mediación no institucional, sino privada también. Y aquí nos encontramos con cosas buenas, interesantes, también ya aportadas más que por la psicología, por la criminología. También en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal se habla sorpresivamente de las juntas restaurativas, se habla de la justicia restaurativa, se habla de un nuevo modelo de mediación que abarca cuestiones insospechadas. Se dice que en tratándose del delito, porque ahí está en la ley para ese efecto, la mediación que se va a hacer va a ser mediante un llamamiento a una víctima más amplia que la víctima directa. Todas las personas que se sientan afectadas por el delito pueden comparecer a intervenir en una mediación masiva. Porque si a mí me violan una hija, la violada puede ser la hija, pero yo estoy tan indignado con la violación de mi hija como lo están sus hermanos, o su novio, o sus compañeros de trabajo, sus compañeros de escuela, los vecinos que la quieren. Y entonces, víctimas somos todos. Y más me vale que minimológicamente lo admita por una pequeña razón. Porque todos somos capaces de matar al violador, no solamente mi hija. ¿Sí entendemos? Entonces, obviamente, en una sociedad que queremos mantener la paz social, que queremos evitar castigos y venganzas y represalias, tenemos que ver que todas las víctimas queden satisfechas, que todas las víctimas puedan ser escuchadas, que todas las víctimas reclamen y digan, porque de lo contrario, la escalada se dará por la vía de los hechos también. Y entre esas víctimas están la familia del delincuente que fue afectada por el delito. La familia delincuente es víctima del delito cometido por su cónyuge, pariente, hermano, padre también. ¿Y quién va a estar presente? Va a estar presente el delincuente también, las víctimas de que ya hablamos también, pero el delincuente será tratado como victimario que lo es y también como víctima, a la manera de Dorado Montero, como una víctima de la sociedad, de sus circunstancias de vida, de su incapacidad laboral, de sus enfermedades, de su cultura. Porque, ¿qué queremos hacer? Descubrir durante esta mediación cuáles son las necesidades de la víctima o de las víctimas y del victimario, y cuáles son las culpas o responsabilidades que tenemos a título individual y a título colectivo. Y bueno, la verdadera justicia restaurativa incluye o debería incluir a las autoridades del área laboral, del área docente, del área de salud, porque si el delincuente dice, pues enséñeme, soy analfabeta, estoy enfermo, por eso robé, o no tengo escolaridad, bueno, pues ahí están las autoridades para darle lo que necesita, porque si esa es la manera para readaptarlo, reinsertarlo, resocializarlo, evitar la reincidencia, cueste lo que cueste, porque nos costará más caro después. Hablamos pues de las juntas restaurativas, y después se creó una ley nacional de justicia integral, justicia penal para adolescentes, de que habla ya de círculos restaurativos. Entonces, hemos evolucionado muchísimo en estos temas, señores, pero bueno, hemos descubierto que la mediación es tan noble, la conciliación incluida, pues en el gran término, que debemos llevarla a todas las áreas del derecho, sí es cierto, pero también a donde quiera que hay conflictos, donde quiera que se manifieste el conflicto para solucionarlo ahí mismo. Eso es eficiencia del método. ¿Y qué hacemos? Bueno, allí en donde están los departamentos de tránsito, los jueces también de faltas, ahí llevamos a los mediadores porque allí hay choques y daños y arreglos que podemos separar rápidamente. Allá donde está el Ministerio Público y en donde podemos resolver conflictos de delitos que merezcan convenios reparatorios, como dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, que son muchísimos. Los delitos, la mitad de los delitos que se cometen en México son susceptibles de resolverse mediante un convenio reparatorio, donde una parte pague a la otra la reparación del daño, y autorizado que sea el convenio por el Ministerio Público o por el juez, se extingue la responsabilidad penal.
La mitad de los delitos, sí señores, todos los delitos que se cometan, delitos que se califiquen como de querella de parte, todos. Todos los delitos culposos, inclusive el homicidio culposo, y los delitos patrimoniales, que son los más, todos, menos aquellos en que se use violencia en las personas. ¿Está bien? Entonces, convenios reparatorios en el Código Nacional de Procedimientos Penales que permiten la extinción de la responsabilidad penal y que no necesariamente tienen que hacerse ante un centro de mediación. Las partes los pueden hacer entre sí o por un mediador privado, ayudándoles a buscar un arreglo, a hacer un convenio y a exhibirlo ante el Ministerio Público en la fase de investigación inicial o ante el juez cuando inicie el proceso propiamente dicho, para que lo revise y lo autorice. Y si se paga de inmediato, se extingue de inmediato la responsabilidad penal. Si se paga a futuro, cuando se termine de pagar, se hace esa declaratoria. Entonces, la mediación en materia penal, la mediación en todas las áreas del derecho también. ¿Y por quién? Por quien sepa hacer mediación, por quien quiera hacer mediación, porque esté en lugar y el tiempo oportuno para hacer mediación. Y por eso, las ciudades judiciales, ahí donde hay un juzgado, un ministerio público, un registro civil, etcétera, registro público de la propiedad, ahí debería haber un centro de mediación. El Poder Judicial, en principio, quizás de la Procuraduría, mediadores ministeriales. Pero si estamos queriendo llevar la mediación a donde el conflicto surge, a donde se manifiesta el conflicto, no esperar que los mediados, las personas en conflicto, vengan a un centro de mediación, sino ir los mediadores o estar los mediadores ahí donde podemos detectar el conflicto y resolverlo. ¿Por qué no entre notarios? ¿En dónde llegan los conflictos de todo tipo? Propiedades, sucesiones, compras-ventas, todo lo que ustedes se pueden imaginar. El notario ha sido tradicionalmente, es de los más antiguos de instituciones del derecho también. Si el notario recibe a las partes, platica con ellos y descubre algún conflicto, y si no, sus clientes vienen a plantearle un conflicto, desde siempre, muchos notarios de buena fe, de buen corazón, de intuición humana, resuelven los conflictos que las partes le plantean. ¿Y por qué no hacerlo en forma técnica? ¿Por qué no hacerlo en forma adecuada? ¿Por qué no cobrar por ello? Si le vamos a pagar 100,000 pesos a un abogado para que lleve el asunto, ¿por qué no podemos cobrar 2, 3,000 pesos por hacer mediación, resolver un conflicto, hacer un convenio y, aprovechando la fe que el notario público tiene, pues darle ese efecto también de un convenio público que nadie puede discutir y nadie puede poner en duda? También no creemos que una sede donde los conflictos van, donde las partes están, donde se tiene confianza, donde pudiéramos empezar a operar institucionalmente como mediadores, previa capacitación, autorización como mediadores privados, y por qué no, modificando las leyes estatales para que el convenio nuestro también tenga efectos de sentencia ejecutoriada, aunque seamos mediadores privados y no institucionales, pues tenemos fe pública y estamos a la mitad del camino entre funcionario público y un particular especializado. ¿Por qué no? Basta una coma en la ley para que también los convenios realizados ante notario tengan los efectos de cosa juzgada por la publicidad que sostienen. Entonces, la pretensión de este curso, en donde resalta obviamente el profundizar en los conocimientos del derecho civil, del derecho procesal civil, sobre los bienes, las propiedades, la transmisión, etcétera, está la de adornar el curso con nuevas visiones del derecho, con nuevas fórmulas de solución de conflictos, hechas por abogados de buena fe, por abogados que tengan la capacidad de ser mediadores, que superen las deficiencias y desviaciones que la escuela nos produce, que nos vuelve guerreros, y que pongamos la bandera de la paz, de cualquier color que ustedes quieran, a la entrada de nuestra oficina para decir, aquí hacemos mediación. Aquí resolvemos conflictos en forma pacífica. Aquí sabemos cómo resolver conflictos y estoy capacitado y estoy autorizado. Si bien es cierto que cobro por hacer mediación, también sería un absurdo que no lo hiciera si los abogados que lo resuelven mal y por la vía judicial que ya conocemos también cobran. ¿Por qué no habría de serlo yo? La verdad es que lo hemos hecho siempre. Los notarios, unos
otros no, siempre han hecho mediación por vocación, por intuición, por buena fe. ¿Por qué no hacerla en forma institucional o cuasi institucional? ¿Por qué no hacerla en forma legal? ¿Por qué no hacerla con conocimiento? Es decir, capacitados para ello. La idea es llevar la mediación a lugares donde hay conflictos y bueno, en los despachos de notarios también se presentan conflictos. Y lo bueno de todos es que el notario es una institución confiable. La gente los busca, confía en su criterio, en sus consejos, en la solución que dé formalmente a sus transacciones. ¿Y por qué no dar un paso más adelante en donde el notario aprenda a hacer mediación, distinga lo que es la conciliación, se introduzca en el mundo de la justicia restaurativa? ¿Por qué no? Porque fíjense bien, todos los delitos culposos, todos los delitos de querella, todos los delitos patrimoniales en donde no haya violencia en las personas son susceptibles de acuerdos reparatorios que se pueden hacer entre las partes, solas, solitas, por medio de un mediador privado o por vía de mediación institucional ante el Ministerio Público o ante el juez. Por eso hay centros de mediación del Ministerio Público y centros de mediación judicial. Pero se pueden hacer entre las partes, y valen, y se presentan ante el juez y los aprueba y se extingue la responsabilidad penal. ¿Y qué tiene de raro que eso pudiera armarse en el despacho de un notario? También, solo con la solución de conflictos penales vía convenios reparatorios que cubre la mitad de todos los delitos que se cometen en México, el notario tendría un trabajo que se equipara a su trabajo tradicional de dar fe en ciertas escrituras y convenios. Pero además, si se hace bien la mediación, si se entiende el conflicto emocional, si se tiene interés porque la sociedad viva en paz, qué bueno solucionar los conflictos de fondo. Y de fondo, entiendo, el conflicto material, sí, pero también el conflicto espiritual, el conflicto sentimental, la carga emotiva. Porque solo así, resolviendo integralmente el conflicto con técnica, con buena fe, con capacidad para hacerlo, podemos garantizar que nuestra sociedad sea menos violenta, que haya menos delitos. Imagínense, hacer mediación en materia penal es un poquito hacer prevención del delito, ¿sí? Y bueno, en realidad, un curso que los lleve de la mano a repetir el derecho civil, a repasar los convenios, las acciones, etcétera, es decir, lo que es propio del notario, pero que además les induzca, quizás no les enseñe, no es mucho el tiempo que se va a utilizar para ello, pero los identifique perfectamente con los métodos. ¿Por qué no? El notario mediador, también un buen funcionario que puede producir mucho bien en sociedad. Muchas gracias por invitarme. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacerme. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, sí tenemos aquí una pregunta, por ejemplo, de Carlos Durán Loera, que nos pregunta, ¿qué opina usted, doctor, sobre la mediación a través de los medios electrónicos? Bueno, ¿qué quieren que les diga? Ni la docencia por vías electrónicas, ni ninguna otra comunicación humana por vías electrónicas es la mejor del mundo. También se pierde un poquito de la actitud, del calor, de las actitudes de las personas. Pero vivimos una época de pandemia y yo estoy enseñando por esta vía y mis alumnos preguntan y enseño y hago lo mejor posible. Es decir, claro que sí podemos hacer mediación por esta vía. Hubiera sido mejor estar presente, pero mientras que esto no pase y nos llevará todo este año que esto ocurra, pues hagamos mediación por vía electrónica, por favor. El mediador no es un técnico que se ajuste a una fórmula cerrada, si es lo que menos queremos los mediadores. De hecho, los mediadores queremos ir a donde está el conflicto, queremos provocar a las personas para que usen de nosotros. Nosotros estamos evolucionando los conceptos de la mediación diciendo, ¿saben qué?
En la comunidad debe haber mediadores, debe haber mediadores especializados en conflictos de familia. ¿Por qué no puede haber mediadores en materia política? Y decimos, ¿quién es el mejor mediador comunitario? Una persona de traje y corbata que aprendió en la capital y fue a la comunidad a hacer mediación. No, porque nadie confía en él no conoce a nadie, no le tienen confianza. ¿Quién es el mejor mediador? Un habitante de ese pueblo, un ex maestro jubilado, el médico querido que se jubiló también, porque ya tiene la confianza del pueblo y porque además conoce los problemas de las personas. Entonces, estamos hablando de mediadores pares en las comunidades, mediadores pares en las escuelas, para que los mismos alumnos hagan de mediadores en los conflictos con sus compañeros derivados del bullying. Estamos evolucionando el concepto de la mediación y decimos, el mediador que quiere hacer el bien, porque es un poquito apóstol también de la búsqueda de la paz, también debe de utilizar cualquier recurso, de utilizar cualquier apoyo que se dé para facilitar la solución de conflictos. Viva, de momento, también la vía electrónica. A final de año hablemos de nuevo para hacer mediación directa, pero no está prohibido. Quiero advertir también que el curso les va a capacitar básicamente en lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias. No es un curso específico sobre estos métodos, sino que hay otras materias más que llevar. Y por lo tanto, no salen de ahí preparados para ser mediadores, pero vaya que salen de alguna manera conocedores del tema. Tampoco el curso en sí mismo les permitirá hacer mediación institucional, pero pueden hacer mediación de facto también. ¿Por qué? Porque hay que estar a las leyes de los estados, para serles sincero, en donde dicen cuáles son los requisitos para reconocer como un mediador privado a una persona, porque llevó un curso, porque el Poder Judicial lo certificó, porque pasó los exámenes también. Pero señores, tenemos que empezar de alguna forma, y creo que un curso para notarios que incluya también los mecanismos alternativos de solución de controversias, de todo tipo de controversias, es una buena manera de encaminarnos para tomar cursos mejores, luego y más profundos, y para certificarnos también de la manera que digan las leyes propias de los estados, por lo que toca a una mediación privada, que en el caso de los notarios no considero que deba ser así. El buen notario está asociado, hay colegios de notarios, y son fuertes los notarios, y los notarios son útiles al Estado, y los notarios pueden pedir que en la ley se les autorice para que la mediación que ellos hagan se considere como institucional y que los convenios que redacten en su presencia, con la fe que ellos tienen, tengan también el mismo efecto de los convenios institucionales, a saber, que sean cosa juzgada. También es un caminito por recorrer. El camino grande, la carretera principal, también la ruta principal ya está corrida. Y vaya que hemos avanzado en esa ruta. No les hablo a ustedes de reformas constitucionales que admiten los métodos alternos. También, no, ahora hay que diversificarlos, hay que empotrarnos como notarios públicos en esta fórmula, fíjense bien, no entendida como una fuente de ingresos, como una nueva modalidad del trabajo del notario, como la aportación que el notario puede hacer cuando aprenda, cuando entienda, cuando practique, la aportación que el notario puede hacer a la paz social. Esto es lo interesante también. Muy bien, doctor. Otra de las preguntas que podemos formular sobre esta masterclass, doctor, es si usted nos podría explicar un poco la diferencia entre la mediación y la conciliación, porque a veces pareciese que se tratan de el mismo medio alterno de solución de controversia. ¿Cuál sería la principal diferencia, doctor? El mediador jamás sugiere a las partes la fórmula de arreglo. Él solamente los induce para que comuniquen entre sí y para que vayan llegando poco a poco a acuerdos y después redacta el convenio. La conciliación, en cambio, hace que quien haga de conciliador tenga la capacidad de proponer fórmulas de arreglo. La diferencia es esa y solamente esa. El mediador no sugiere ninguna fórmula de arreglo, el conciliador sí propone a las partes una manera de arreglar su conflicto. Pero
No son dos métodos distintos. Ahí es donde podríamos discutir con algún especialista en la mediación. En realidad, esto no es así. La mediación se desarrolla, pasa por todas sus etapas, pero llega un momento en que no puede concretizar un convenio. Falta poco. Las partes quieren, lo intentan, pero no pueden. Y el mediador que está fuera del conflicto descubre una fórmula que podría servir. Y entonces pide permiso para que lo admitan, no como mediador ya, sino como conciliador, y bien hace su propuesta. También, yo creo que la conciliación es una fórmula adicional, una fórmula complementaria, cuando sea necesario, cuando no se usa, también para que las partes lleguen a un arreglo. El mediador no propone, el conciliador sí propone, pero insisto, para mí no son dos métodos distintos. Los dos empiezan igual, los dos tienen la misma dinámica. Lo único que pasa es que en la conciliación, pues se usa o se propone cuando la mediación no ha alcanzado su objeto, pero sí se acercó al mismo, ¿no? Esas son la principal diferencia entre un método y otro método. Sí le expliqué un poco antes, sí di ejemplos de ellos. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Carlos Durán nos comenta también que si una vez capacitando al notario con las herramientas necesarias, podría actuar como mediador en conflictos de orden jurisdiccional, que de alguna manera ya lo hace. Opina que si debería habilitarse por la ley del notariado esta atribución para el notario. Doctor. Bien, yo sé que los notarios con la fe pública que tienen, pueden hacer convenios entre las partes, y esos convenios seguramente fueron inducidos, regulados, aclarados por el mismo notario, y que lo que aparece ahí a la vista es un convenio que resuelve el conflicto, también pues por vía de mediación o lo que fuera. Parecería que las partes fueron ante el notario a decir, por favor, levante acta de que es nuestro acuerdo, ¿no? Nuestro arreglo, nuestro contrato complementario para posponer las formas de pago, para rescindir, para lo que fuese. De hecho, lo hacemos siempre. Pero el problema es este. ¿Qué efectos tiene ese convenio hecho ante notario? Bueno, tiene un efecto ejecutivo. Si se incumple, otra vez, si se incumple, entonces yo puedo demandar la vía ejecutiva, si es que el convenio contiene alguna obligación pecuniaria. No, si se avanza legislativamente y se admite que los convenios celebrados ante notario son como si fueran convenios celebrados ante mediadores institucionales y que por lo tanto el convenio tiene las veces de cosa juzgada, la función de cosa juzgada es como si fuera una sentencia, avanzamos en el impacto que tienen los convenios hechos ante notario. Segundo, ¿qué cobramos? Sí, cobramos por certificar el convenio, por dar fe de que ese convenio se firmó por las partes y hasta ahí llegamos. Y probablemente tengamos hasta arancel. Pero si fuimos los notarios quienes sugerimos el convenio, quienes trabajamos el convenio, quienes convencimos a las partes de cómo podía arreglar su asunto, y luego hicimos el convenio y dimos fe del mismo, pues en realidad nos están pagando todo nuestro trabajo, porque una cosa es obrar como mediador y otra cosa, pues es la fe pública que pudiéramos tener. Yo sí creo conveniente que en los respectivos lugares en donde estemos en la República y excluyendo, obviamente, la materia penal que está regulada por el Código Nacional de Procedimientos Penales y por la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos en materia penal, también influyamos en nuestra legislación local. ¿Cómo podemos hacerlo? Introducirnos en la Ley de Mecanismos Alternativos del Estado o incluir artículos en la Ley del Notariado. En cualquier ley está bien porque al fin y al cabo es el mismo instrumento legislativo. 1 o 2 artículos que digan que el notario tiene facultades para hacer mediación, siempre que esté certificado, que esté capacitado, que demuestre que sabe, que llevó un curso, que fue vigilado por el Poder Judicial o lo que fuese, y que está habilitado para cobrar por esos servicios, donde quiera que use. Ahora, en materia penal, donde el notario dice, ¿yo qué voy a andar haciendo en materia penal? No se les olvide lo que dije, señores. Hay dos salidas alternas dentro del procedimiento penal
mexicano. Uno, la suspensión del procedimiento a prueba, y otro, los convenios reparatorios, en donde se sugiere que estas dos salidas se den por vía de la mediación, por vía de un tercero, también un facilitador que ayuda a las partes a llegar a un arreglo para que el juez conceda la suspensión o autorice el convenio y declare extinguida la responsabilidad penal. Y sí, de acuerdo, pero el código no dice que siempre necesariamente todos los convenios tengan que hacerse ante el centro de mediación ministerial o el centro de mediación judicial. Dice que es el convenio entre las partes, que se puede hacer ante esos centros, pero lo pueden hacer las partes solas solitas o asesorados por un tercero. ¿Y por qué no puede ser el notario? El notario, el que entre sus clientes y poco a poco alcance una mejor clientela, resuelva delitos, resuelva todos los delitos patrimoniales, todos los delitos culposos, todos los delitos de querella, los patrimoniales con excepción de cuando se usa violencia a las personas, mediante convenios reparatorios donde se negocia, se discute el monto del pago, la forma de pago, etcétera. Y una vez hecho el convenio y certificado por notario, se manda ante el juez o ante el Ministerio Público que corresponda para que lo revise y constate que se trata de uno de los delitos que sí merecen el convenio reparatorio, que constate que esta persona no ha tenido un convenio reparatorio anterior por delitos de la misma naturaleza, o que no ha incumplido un convenio anterior también y por lo tanto ya no puede hacer otro. Es decir, en realidad el Código Nacional de Procedimientos Penales ha venido evolucionando hasta 3 veces desde el 2008 a la fecha, creando y endureciendo un poco los convenios reparatorios, pero igual, a pesar de estas condiciones, cualquier persona puede hacer convenios reparatorios en estos delitos y puede repetir el convenio reparatorio si no se trata de un delito de la misma naturaleza, o si cumplió el convenio anterior, puede hacer otro convenio, si nos entendemos en un término determinado. Entonces, aprender a hacer mediación penal, señores, por parte del notario, es una fuente extensísima de soluciones, también porque extensos son los delitos que merecen acuerdos reparatorios. Pero yo no aconsejo hacer mediación rupestre en las oficinas, cobrando algo, pero ahí mezclado con la fe pública y la certificación, sino de frente y con el nombre correcto, soy notario, pero además soy mediador y cobro por mis servicios como un mediador mixto, no privado, no institucional, pero en el justo medio y autorizado por la ley. Eso es lo que pretenderían los notarios, pero nadie pretenda una función para la cual no está capacitado y que no siente. Muchísimas gracias, doctor. Complementando la pregunta de Carlos Durán, nos dice si esto sería como un contrato transaccional y además que si sería un documento con fuerza, no como un documento con fuerza vinculante. Complemento un poco la pregunta que formuló con antelación. ¿Cuál sería su opinión, doctor? Todo convenio, aun los privados, son vinculantes. Si se hace de notario, no cabe duda que la fe pública hace a una seguridad sobre lo acordado que difícilmente las partes pueden impugnar. Lo que probablemente un convenio ante notario no tenga es el efecto de cosa juzgada, bueno, está prevista para ellos, sino para los convenios realizados ante mediadores institucionales. Por eso decíamos, pues, ¿por qué no? Si tiene fe pública el director del centro de mediación y ya tiene fe pública el notario, ¿por qué no darle el mismo efecto? Sí, pero tenemos que buscar lo que nos diga la ley, si nos entendemos, para ir más allá en la eficacia de nuestra función como mediadores notariales también. Sí, la fuerza vinculante de un convenio, que todo convenio tiene fuerza vinculante entre las partes, por el amor de Dios, es distinta si es un convenio privado, si es un convenio hecho ante notario o si es un convenio hecho ante un centro de mediación. Bien, en primer caso es documental pública y puedo impugnar o negarme lo que fuese. El segundo caso es un convenio público que tiene efectos ejecutivos. Y en el tercer caso tiene efectos de cosa juzgada cuando se hace ante mediadores institucionales aprobado por el director del centro. ¿Qué es lo que queremos? Hacer que el notario pueda hacer mediación,
pero que sus convenios, los que él haga en su oficina y certifique, tengan la misma fuerza de los convenios que se realizan en los institutos de mediación del Estado también, y que tengan la fuerza de cosa juzgada. Eso no tienen en este momento, pero podemos obtenerlo después. ¿Qué queremos? Queremos que mediante este curso que ofrecemos a ustedes, los notarios aprendan lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias con mayor profundidad que una plática de 1 hora, que busquemos la fórmula de capacitarnos y de certificarnos, que hagamos lo que deba hacerse, que tenemos fuerza, colegio de notarios, para modificar nuestras propias leyes del notariado o por incursionar en la ley de mediación del Estado, también para darle mayor eficacia jurídica a los convenios que realicemos nosotros en nuestras oficinas. Muy bien, doctor. Pues el auditorio lo felicita por su brillante exposición. Carlos Durán dice que usted es un excelente expositor y que la verdad que el tema que ha abordado es muy interesante. Y bueno, en general, pues es un área muy importante, doctor, y que de alguna manera creo que es muy importante para los notarios públicos, para aspirantes a notarios, para registradores en los registros públicos de la propiedad y de comercio en las entidades federativas, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, pues que puedan abocarse a los contenidos prácticos de este diplomado que consta de 9 módulos. Uno de esos módulos es los medios alternos de solución de controversia en la función notarial. Y como ustedes se podrán dar cuenta, el doctor Miguel Ángel Soto Lamadrid es una persona especializada sobre estos temas de derecho notarial registral y, por supuesto, el tema de los medios alternos. Además, tiene obra publicada por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal sobre los medios alternos de solución de controversia, en la cual hace un análisis muy detallado sobre la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Controversias en materia penal. Y bueno, como lo menciona el doctor, este diplomado, pues bueno, se aboca a la función del derecho notarial, que abarca tantas áreas, desde aspectos de naturaleza civil, aspectos de naturaleza mercantil, aspectos de naturaleza administrativa, cuestiones que tienen que ver con su participación en la celebración de convenios, de acuerdos. Vamos a hablar también del tema del derecho registral, cuál es la función que realiza un registrador, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cómo se lleva a cabo el procedimiento registral. Conoceremos de alguna manera, como lo menciona el doctor Soto Lamadrid, pues una cuestión muy importante respecto a los medios alternos de solución de controversias y estos aspectos que, como lo menciona el doctor, pues pueden incluirse en las leyes del notariado para dar esa fuerza vinculante para que estos tipos de acuerdos, pues bueno, de alguna manera ya puedan tener esos efectos de una cosa juzgada. Y qué excelente tema nos ha compartido usted, doctor, y de alguna manera, pues este es el objetivo del Colegio Nacional de Profesores Certificados, personas muy especializadas, personas muy conocedoras como usted, que nos pueda apoyar con el desarrollo temático de este diplomado. Y bueno, el mismo iniciará allá a partir del día 6 de abril del presente año, el cual se impartirá los días martes y jueves, y ya tenemos prácticamente los horarios y los informes que deben de tener con la licenciada Mari Muñoz. Estamos hablando que el horario será de martes y jueves de las 18 horas a las 21 horas, hora del Valle de México. Y bueno, pues en general le agradecemos mucho, doctor, por su brillante exposición, por siempre esa humildad que a usted le caracteriza, de compartir el conocimiento y de transmitirlo a través de una forma tan amigable, de una forma tan humana, tan cálida, porque a veces como abogados pues vemos la perspectiva del litigio, del conflicto, la cuestión del aspecto jurisdiccional, y usted nos enseñó herramientas muy valiosas que podemos tomar nosotros en consideración para la solución de controversias, doctor. Sí, muchas gracias, Héctor, muy amable. No, al contrario, doctor, pues bueno, estimados amigos, pues bueno, como pudieron darse cuenta, el doctor es una persona muy preparada, el doctor es parte de la ponencia del diplomado que se va a impartir para el día 6 de abril. Cualquier información, por favor, contacten a la licenciada Mari Muñoz
que estará muy atenta de recibir todas sus solicitudes. Se pueden contactar directamente al teléfono 55 79 42 12 76 y bueno, pueden escribirle un correo a coordinación@procer.edu.com. Lo voy a volver a colocar aquí en el chat por si alguien le interesa, pues bueno, solicitar información y con todo gusto la licenciada Mari Muñoz estará muy atenta de recibirlos y bueno, estimado doctor, el auditorio sigue agradeciendo su brillante exposición. Tenemos también a Rubén Contreras, notario desde Baja California Sur, que le agradece a usted su ponencia. Y bueno, como vemos, también tenemos aquí a notarios interesados en este diplomado. Ello implica que la calidad de ponentes que va a tener este colegio, pues va a ser importante. Bueno, doctor, pues bueno, como vemos, también tenemos personalidades que le envían un cordial y un afectuoso saludo, doctor. Lo mismo, muchas gracias a todos. Muchas gracias, estimados amigos. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención. Les agradecemos mucho a nombre del Consejo Académico del Colegio Nacional de Profesores Certificados de haber compartido con nosotros esta sesión. Recuerden, pueden visitar directamente la página de Facebook del colegio, en donde les daremos mucho más informes también de los distintos cursos que estamos impartiendo. Búsquenlo como Colegio Nacional de Profesores Certificados en Facebook y ahí podrán ver también lo que ofrecemos en el tema académico para ustedes y muchísimas gracias por su brillante exposición, doctor. Muchas gracias a Mari Muñoz, quien también nos ayudó con esta masterclass. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes, sobre todo porque ustedes son las personas más importantes para el colegio. Muchísimas gracias. Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Hasta luego, doctor Soto La Madrid. Bueno, muchas gracias. Un fuerte abrazo.